verano, calor y estilo. Es lo que te traigo en el vídeo de hoy. Las mejores fragancias de Calvin Klein para el verano, combatir el calor y no perder vuestro estilo. Son unas cuantas de fragancias que he colocado cronológicamente. No quiere decir que la primera que te traiga sea la peor y la última la mejor. Simplemente las he colocado desde la más antigua a la más moderna o a la más nueva. Y la primera fragancia que te traigo, algunos dicen que fue lanzada en el año 1989 y otros dicen que fue lanzada en el año 1990. Y no es otra que Eternity for Men by Calvin Klein. Aquí tenemos una salida de lavanda, bergamota y mandarina. Ya en su corazón podemos encontrar la albahaca, el geranio, el jazmín y la flor de azahar de naranjo. Te estoy diciendo algunas de las notas que trae esta fragancia porque tiene una retahíla exagerada de notas. Ya sabemos que hoy en día los diseñadores o las casas de perfume nos dan muy poquitas referencias de las nuevas fragancias que nos van sacando al mercado. Y ya en su fondo podemos encontrar el sándalo, el vetiver, el almizcle, el palo de rosa y el ámbar. Y es que en Calvin Klein Eternity podemos encontrar el clásico aroma de barbería o ese clásico aroma que nos va a recordar a las barberías. Porque tenemos una salida de lavanda bastante fresca con un corazón que se va volviendo cada vez más especiado, más maderoso y muchísimo más limpio. Aunque en su época era un aroma bastante modernizado a sus tiempos, hoy en día es, como te digo, el clásico aroma de barbería o el clásico aroma que podemos encontrar en todas las barberías. Yo cada vez que entro en una barbería, no para cortarme el pelo, sí para arreglarme un poquito la barba, el aroma que encuentro en ese establecimiento siempre me recuerda a Eternity for Men de Calvin Klein. Con una horita y media de proyección, unas 6 horas de duración, completamente casual, situaciones bastante informales de situaciones bastante calurosas. La primera fragancia, año 89 o año 90, como mejor te parezca, no es otra que Eternity for Men by Calvin Klein. Y en el año 1994 nacía una de las fragancias más importantes a lo largo de la historia de la perfumería y no era otra que CK1 by Calvin Klein. CK1, una obra maestra del auténtico maestro de la perfumería como es Alberto Morillas. Deciros unos datos curiosos y es que Alberto Morillas, el día que fue a presentar esta fragancia a Calvin Klein, porque quería una fragancia que fuera unisex, él quiso diseñar un aroma que fuera como esa bebida refrescante de té helado. La llevó a presentar a Calvin Klein, no se tuvo que volar desde, creo que dijo, desde Ginebra hasta Nueva York, y se presentó con una chaqueta americana con un azul bastante eléctrico. Y allí dice que estaba toda la sección de marketing de Calvin Klein, que eran casi todas mujeres vestidas de blanco y negro, y le dijeron al maestro perfumista Alberto Morillas que cómo se le ocurría presentarse con esa chaqueta de ese tono azul cuando Calvin Klein claramente vestía una moda de blanco y negro. Le presentaron esta fragancia y al principio les gustaban, pero no estaban muy seguros del aroma de ella. Pero les dijeron o le hicieron un pequeño engaño diciéndole que dejaran de olerla o dejaran de interesarse por ella porque esta fragancia había sido vendida a otra marca. Y en el momento que les dijeron eso, ya cogieron bastante aceptación y decidieron adquirir esa fragancia que había creado Alberto Morillas. Con una salida de notas verdes, bergamota, piña, papaya y mandarina, un corazón de violeta, rosa, nuez y tenemos una molécula que cuando veis las notas de esta fragancia, por ejemplo si vais a Fragrántica, os pondrá que pone jazmín, pero en esa entrevista Alberto Morillas reconoció que esta fragancia tenía hediona, tenía la hediona, que es una molécula que nos extrae o nos potencia el aroma del jazmín. Y eso es lo que trajo en esta fragancia, o eso es lo que una de las notas más predominantes dentro de la fragancia, que no era el jazmín, simplemente esa molécula de hediona que pudimos conocer en Eau de Savage de Dior, que potencia el aroma de esa flor blanca como es el jazmín. Y ya va un fondo de almizcle, té, sándalo, ámbar y musgo. Una fragancia que claramente es cítrica, fresca, con ese tono de té que si nos puede recordar un poquito al té helado. Es para mí todo el ADN de todas estas, CK1, 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 CK1 Reflexión, cualquier CK1, como ADN o como nota predominante es el té. Cualquier tipo de té, té verde, té negro, té blanco, cualquier tipo de té.
y bajo un fondo bastante limpio, una de las fragancias más limpias y florales que podáis encontrar en el mercado, una de las fragancias más reconocibles a nivel mundial. A cualquier persona que le huela esta Sticky One vais a saber reconocer qué tipo de fragancia lleva aplicada en ese momento. Con 1 horita y media de proyección y hoy en día muy poquita duración que pueden rondar nuestras 4 horas, es una fragancia completamente para el día a día también casual y bastante informal para hacernos sentir bastante limpios con nosotros mismos, para hacernos sentir bastante bien, como un aroma casi que de recién duchado. Es una fragancia unisex, pero a mí por esa parte floral bastante predominante, más que la del té, siempre me ha tirado más hacia un público femenino que hacia un público masculino. Pero bien, es una fragancia que, si eres amante de los perfumes, claramente debieras de tener en tu colección. Es un auténtico bestseller que, allá en su lanzamiento, llegó a vender más de 90 millones de copias. Y en el año 2007 todavía seguía vendiendo 30 millones de ejemplares de esta CK One. Así que la segunda fragancia lanzada en el año 1994, una auténtica obra maestra del maestro perfumista Alberto Morillas, no es otra que CK One by Calvin Klein. Y la tercera fragancia que te traigo fue lanzada en el año 2022 y es una de las que más me gusta de la línea. Y no es otra que CK Every One, en su versión Eau de Parfum, porque me gusta más que su versión Eau de Toilette, porque la veo con un poquito más de cuerpo y quizá un poco más dulcecilla. Con una salida de naranja, con un corazón de té negro y con un fondo de vetiver. Aquí claramente tenemos una fragancia con una salida bastante cítrica, con una naranja bastante predominante que la va a acompañar casi que a lo largo de toda la fragancia. Con un té negro que hace el más puro estilo del ADN de todas estas CK One, bajo un fondo de vetiver maderoso y bastante fresco. Una fragancia que es un poquito más dulcecilla o con muchísimo más cuerpo que la versión Eau de Toilette, pero con una naranja predominante. Es la que más me gusta de la línea, es una de las que más me gusta de la línea. Y como curiosidad de esta fragancia, decirte que esto para la chica o para algún chico que tenga el pelo largo así como yo, sirve para coletero. Pero si no tienes el pelo largo, te sirve como pulserita al más puro estilo Calvin Klein. Fragancia, como te digo, con un aroma bastante cítrico, sobre todo de parte de esa naranja, con ese clásico ADN del té negro, bajo el fondo de madera bastante fresco y limpio del vetiver. Una fragancia con 1 horita y media también de proyección, todas estas CK One casi que tienen el mismo rendimiento, 1 horita y media de proyección o 1 hora y media de proyección, pero yo por mi acento siempre digo horita, porque es como se habla en mi tierra, horita, pequeñita, cosita, así, pero bueno, 1 horita y media de proyección y unas 5 horas de duración. Fragancia también bastante casual para el día a día cotidiano y quizás en una situación informal, casi que semiformal, de estas nocturnas, terracitas, cañitas con los colegas en verano, te pueda venir bastante bien porque te vas a sentir bastante fresco con ese cítrico anaranjado que le queda que ni pintado a esta fragancia. Así que en el puesto, vamos a quedar con la pulsera ya lo que queda de vídeo, ¿vale? Así que no le he puesto sino la tercera fragancia para este verano, para soportar el calor y no perder vuestro estilo, CK Every One versión Eau de Parfum. Como dato curioso, antes de seguir adelante con todas estas fragancias de Calvin Klein, decirte que cuando presentaron el frasco de la CK One del 1994, a Alberto Morillas no le gustó mucho, porque decía que era un frasco bastante simple, que era un frasco en el cual casi todos los materiales eran reciclables. Así que bueno, no le gustó, pero como frasco y como fragancia llegó a ser un auténtico icono dentro del mundo de la perfumería. La cuarta fragancia que te traigo de Calvin Klein para este verano, para ese calor y para no perder tu estilo, es una reinvención más helada de este clásico del año 1994 y no es otra que CK One Reflection. Con una salida de limón, hielo y jengibre, con un corazón de té verde y hielo y un fondo de almizcle y notas amaderadas. Esta dicen que es una invención o una reinvención de aquel clásico de 1994, pero potenciando ese aroma que quería transmitir Alberto Morillas en aquellos entonces de esa bebida refrescante de té helado. De ahí la incorporación del hielo. No es una fragancia de Alberto Morillas, pero han querido hacer un guiño a aquel clásico del 94. Una fragancia que yo la compré porque, aunque no venga declarado, yo creo que lo lleva. Creo que lleva
un aporte de melocotón, como queriendo quitar a lo mejor el aporte de piña o de papaya, y queriéndole incorporar el melocotón en sus comienzos. Y para mí es como esa bebida refrescante que tanto gusta ahora de té helado con aroma a melocotón, y es lo que encuentro en esta Thick One Reflection. Con un fondo también bastante limpio, esta fragancia que ya como te digo, de recién duchado, que se siente bastante limpio, también me tira más hacia el lado femenino que hacia el masculino. Horita y media proyección, 4 o 5 horas de duración, situaciones cotidianas del día a día calurosos del verano. Así que la cuarta fragancia que te traigo para este verano, calor y estilo, Thick One Reflection. La quinta fragancia que te traigo se aleja de aquel clasicazo del año 89 o 90, como tú quieras llamarlo, como tú quieras ver que fue creada esta fragancia. Fragrántica te dice en el año 1990, pero si te vas a lo mejor a Wikiparfum o a Wikipedia te dice en el año 1989. Pero en el año 2024 nos trajeron un flanker de esta fragancia que nada tiene que ver con el aroma de esta. Eternity Aromatic Essence, con una salida de bayas de enebro, limón y pimienta de Sichuan, un corazón de coco y lavanda, bajo un fondo de cardamomo, cedro y pachulí. Una fragancia con una clara salida a la cual vamos a encontrar ese frutal un tanto amargo o ácido que nos da las bayas de enebro, junto con un limón dulce y una pimienta bastante picajosa que le aporta potencia a esta fragancia. Ya desde su comienzo vamos a notar esa madera de coco un tanto dulzona mezclada con la lavanda, que es lo único que nos va a recordar a la antigua Eternity. Va a un fondo de madera bastante cálida y un pelín limpias, esta fragancia hará las delicias del público joven. Una fragancia con muy buena proyección, con muy buena duración, en torno a sus 2 horitas de proyección y 10 horas de duración. Una fragancia que por el día vais a tener que tener cuidado con las atomizaciones, y por la noche quizás podráis abusar un poquito más de ella, pero no mucho, porque si no las personas que os rodeen caerán desmayadas ante vuestros pies. Pero en la justa medida será una fragancia con la cual vais a recibir bastante cumplido. Así que la siguiente fragancia que te traigo de parte de Calvin Klein no es otra que Eternity Aromatic Essence. La siguiente fragancia que te traigo fue lanzada también en el año 2024 y es la versión más potente y más concentrada de aquel clásico, otra vez, Thick One de 1994. Y no es otra que Thick One Essence, que se nos presenta ahora en un frasco metalizado, pero que nos deja ver el líquido. Con una salida de bergamota, té blanco, naranja sanguina y pimienta negra. Un corazón de té verde, menta y geranio. Té verde y menta que hace referencia a aquel clásico del 94. Bajo un fondo de almizcle, sándalo, musgo y como nota nueva el incienso, para hacer que se aleje un poquito más de aquella fragancia, aquel clásico, aquella fragancia histórica de 1994, otra vez. Y aquí básicamente vamos a seguir sintiendo aquel aroma otra vez clasicazo del 1994, perdona que me repita, pero es que es así, salida fresca, cítrica, en el cual vamos a seguir sintiendo ese clásico ADN de todas estas Thick One, como pueden ser las notas de té, pero donde más referencia nos va a hacer aquel clasicazo base en su corazón al mezclar esa nota de té verde junto con la menta, que es la nota predominante o referente de aquel Thick One de 1994. Va a un fondo bastante limpio y como nota nueva, como cambio dentro de la familia olfativa, ese incienso que la hace un poquito más ahumada, un poquito más masculina. Quizás esta ya como formato unisex se acerque un poquito más hacia el público masculino, pero sigue siendo para mí bastante femenina. Fragancias que juntas vamos a notar que esta tiene un poquito más de cuerpo y que se aleja un pelín más de la línea o del aroma de la clásica Thick One, pero no mucho, porque por separados no vamos a saber diferenciar cuál es una y cuál es otra. Ahora mismo, al hacer así, las dos básicamente me huelen igual, pero aquí tenemos un poquito más de cuerpo, un poquito una mejor construcción dentro de su familia olfativa, pero al tener una concentración parfum no te lleves a engaño, porque no vas a tener muchísima más proyección que la Thick One clásica, ni muchísima más duración que la Thick One clásica. Aquí básicamente vamos a tener 1 hora y media de proyección, como pudiéramos tener aquí, quizá exagero un poquito
y vayamos a tener 1 hora en esta fragancia. Y aquí tenemos sus 4 o 5 horas, y aquí vamos a tener nuestras 5 o 6 horas. Así que básicamente es el mismo aroma del año 1994, pero como mejor construida y con muchísimo más cuerpo. Ya te digo que sigue manteniendo ese ADN cítrico, fresco, con esa combinación de que intenta imitarnos a ese aroma de té helado, bastante floral y bastante limpio. Son las fragancias más limpias que podéis encontrar en el mercado, o una de las fragancias con unos aromas más limpios que podáis encontrar en el mercado. Y bien, antes de seguir, si no estás suscrito, si te gusta lo que ves, por favor suscríbete, activa la camarita porque me estarías apoyando bastante. Y antes de acabar este vídeo, como recomendación de cuáles son las 2 fragancias que yo me quedaría de esta serie de perfumes, de esta serie de colonias que te he traído del Calvin Klein, cuáles son las que yo te recomendaría que tuvieras en tu colección o que adquirieras en este año 2025 para tenerlas de cara al verano, para tenerlas de cara a estas situaciones calurosas y para no perder vuestro estilo. Pues bien, déjame decirte que para el día a día mañanero de estas situaciones cotidianas de calor, yo me quedaría con CK Every One, la versión Eau de Parfum. Ya sabéis, como os he dicho, para recordaros, salida cítrica bastante anaranjada con ese ADN clásico de aroma a té, bajo un fondo bastante limpio y una naranja bastante predominante o lineal a lo largo de la vida útil de este perfume. Es un aroma que me gusta más que la versión de Toilette porque la siento con un poquito más de cuerpo, bastante cítrica, pero más dulzona. Y bien, para situaciones nocturnas, salidas con los colegas, que se sienta bastante juvenil, con el cual vais a destacar muchísimo, esta es una muy buena fragancia con un muy buen precio. No es otra que Eternity Aromatic Essence. Essence. Esta es una fragancia que, para recordaros, su aroma tenemos esa salida de baya de enebro un tanto amarga o ácida, junto con el aroma del limón, la lavanda, un corazón en el cual encontramos esa nota de madera de coco un tanto cremosilla y dulzona, va a un fondo bastante limpio, que lo único que nos va a recordar a la clásica Eternity va a ser simplemente esa lavanda que tenemos en sus comienzos. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, señoras y señores, que hayan disfrutado. Y sin más, me despido de todos ustedes, pero no sin antes aplicarnos la fragancia que marcó toda una época, como no era otra que CK One by Alberto Morillas. Fresca, cítrica, helada por ese té y bastante limpia en su fondo. Nos vemos en el siguiente vídeo.